Buenas tardes, amigos y hermanos. Este es su programa El Poder de la Verdad. Como dijo un día nuestro amado Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este mensaje, hermanos, que vamos a transmitir en esta oportunidad es a petición de unos hermanos, y por lo generó algunas preguntas que nos hicieron algunos amigos y hermanos en distintos lugares. Y qué bueno, hermanos, que haya esa ansiedad, que haya ese anhelo, esa sed, esa hambre de oír la palabra de Dios. Hermanos, yo quisiera que con la ayuda de Dios, ustedes y yo pues podamos aprender algo nuevo en el Señor. Y si no es pues nuevo, pues que usted pueda aprender más elementos, que la palabra de Dios abunde en usted para poder responder e instruir a otras personas. Hermanos, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad se llama ¿permite Dios ministrar a la mujer? Esa es una buena pregunta. ¿Permite Dios ministrar a las mujeres? Es excelente pregunta, porque ya vamos a estudiar eso, hermanos. Ya vamos a dilucidar lo que dice la palabra del Señor. Yo quisiera leer unas preguntas al respecto que nos hicieron algunos amigos. Dice: un hermano que nos escucha en Escuintla pregunta: yo actualmente asisto a una iglesia donde preside una pastora. Oiga, quiero saber si esto es correcto, dice. Le escuchamos en Sonora, México, por medio de un hermano que lo contactó. Nos gusta la palabra, cómo la predican, clara y totalmente bíblica. Aquí cada vez hay más pastoras y hay muchos escándalos por los malos testimonios que dan. ¿Es bíblico que predique una mujer? Mire qué pregunta. Dios bendiga a los hermanos en Sonora, México. Ahora, oren por nosotros, dicen estos hermanos. Nosotros le escuchamos en Honduras. Les pregunto, hermanos, un apóstol, y pone comillas, fíjese que el hermano sabe, un apóstol, y lo pone entre comillas, vino a enseñar que Dios ha levantado a la mujer para ayudar a edificar el tabernáculo de David, que está caído. Eso está en la Biblia, y en Hechos y en Joel, ¿no? Y dice de David que está caído y que luego habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo. Eso enseñó este señor. Y ordenó pastoras. Cuando dice ordenó, él dice, les dio el título, pues, ¿verdad? A pastoras, a mujeres apóstoles y evangelistas. ¿Es eso bíblico, hermanos? Preguntan. Que Dios los bendiga a los hermanos. Ellos piden que oremos por ellos. Muy bien, hermanos. Les recuerdo que si ustedes desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través del internet. En el Poder de la Verdad en Facebook, el Poder de la Verdad en YouTube, o bien, hermanos, pueden enviarnos al número que aparece en pantalla, o bien puede escribirnos, como lo hacen algunos, al correo electrónico. Bueno, ahora vamos a iniciar, hermanos, este mensaje tan delicado, porque incluye a la mayoría de la población cristiana, que son las hermanas, las mujeres, digamos así, el gremio femenino. Yo sé que hacer estas enseñanzas no es un poco antipático para muchos. Uno no va a ser muy simpático al hablar de esto, porque muchos hermanos se sienten ofendidos cuando uno habla en contra de esto. Mire, realmente yo no quiero ser populista ni quedar bien con la mayoría. No es esa mi intención. Mi intención es predicar la palabra de Dios tal cual está aquí,
porque somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a los mandatos de Dios. Fíjese que actualmente hay dos corrientes. Yo quiero decirles como un preámbulo, a mí me gusta hacer eso a manera de introducción. En este momento existen dos corrientes o dos pensamientos, dos ideas que están en gran pugna, hermanos. Mire, fíjese que en primer lugar están los que defienden que la mujer puede ser apóstol, incluso lo afirman con la Biblia, ya vamos a ver, para deshacer, hermanos, ese argumento tan falso, ya les voy a decir. Mire, y estos que apoyan que las mujeres pueden predicar, que las mujeres pueden ser pastores, apóstoles o profetas, y en fin, y demás, hermanos, y pastoras, que es lo más común, ellos usan varios argumentos. En primer lugar, critican de que el hombre es machista, que el que se opone es un machista, que es un misógino. Un misógino es aquel que tiene una aversión por las féminas o por las mujeres, que trata de herir a las mujeres. Y el machista, esos son machistas porque no quieren que las mujeres participen, y usan un montón de argumentos. Usan, ya vamos a ver, a Débora como su bandera para defender esta doctrina. Estoy hablando de los que defienden esta doctrina, hermanos. Mire, y usan un montón de gramática y etimologías y en fin, la idea es que las mujeres participen. Y por el otro lado, versus los del otro extremo, que son aquellos que defienden que la mujer no lo debe hacer, que no debe participar en nada de eso, porque la Biblia así lo dice y que la ley, en fin, hermanos. Y estos acusan a aquellos de que estos son flojos y que no tienen pantalones y que delegan sus obligaciones y sus responsabilidades a mujeres. Y que, mire, total es una gran pugna. Yo escuché la otra vez a dos personas que tienen estos dos extremos de pensamiento. Al final de cuentas, hermanos, no importa qué piense usted, qué piensen ellos o los del otro extremo o qué piense yo. Al final de cuentas no es ese el punto importante. El punto importante aquí es qué dice Dios, porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de esta empresa, digámoslo en esas palabras. Él es el dueño de esto. Él es el padre de familia y Él es el dueño de este pueblo y Él dirige cómo se debe, Él indica cómo se debe dirigir. Entonces no es importante lo que dice este grupo, el otro, usted o yo. Ahora en este momento lo importante es que dice Dios. Por eso el tema es, ¿permite Dios ministrar a la mujer? Bueno, mire, para iniciar, porque en esta introducción yo voy a aludir a ambos grupos. Por un lado están los que la defienden a capa y espada, hasta con violencia, hermanos. Hasta con violencia defienden el que la mujer, y miren, y se cierran y dicen, pues aunque no lo diga la Biblia, yo lo voy a hacer porque Dios me reveló. Bueno, mire, yo he visto esas necedades. Pero óigame bien, existen en estas corrientes este tipo de argumentos. Mire, por ejemplo, está el caso de Débora, que Débora era una juez. Usted lo puede leer en Jueces capítulos. Si usted tiene la Biblia, por favor, léala, hermano y hermana. Lea su Biblia, por favor. Mire, aquí está todo. Vamos a iniciar con esto. Mire, la jueza Débora actuó, se levantó, ella misma lo dice, hasta que me levanté yo. Ella tuvo que levantarse porque los hombres estaban dormidos. Los hombres no querían actuar de parte de Dios. Eran tan pusilánimes, cobardes y aminorados, hermanos, que cuando Débora le mandó a decir a Barak, mira, Dios te ha escogido para que dirijas a mi pueblo y destruyas a Sísara y destruyas a los enemigos. Pues ¿sabe qué dijo él? Pues yo, si no vas tú, no voy yo. Mira hasta dónde había llegado la debilidad de estos hombres.
Entonces viene Débora y le dice, pues yo voy a hacerlo, pero la gloria no va a ser para ti, sino para nosotras las mujeres. Mire, esto lo agarran de bandera, pero Débora es un caso excepcional. Óigame bien, nunca jamás en la historia de Israel se volvió a repetir ese matriarcado. Nunca jamás. Solo fue una vez y fue durante la etapa de la iglesia, perdón, de Israel como nación. Se acababan de instituir y recién había muerto Josué y había muerto Finés, Eleazar, que sucedieron a Moisés y a Josué. Y empezaron a caer en apostasía, dice la palabra de Dios. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había ni profetas y no había ni rey. Entonces quiere decir que esta etapa de Israel no la podemos tomar nosotros, hermanos, como un ejemplo, como un hito, como algo, hermanos, en que nosotros, como un ejemplo, pues, doctrinal, porque es una etapa de apostasía de Israel. Le voy a leer unos versículos nomás porque se haría demasiado largo, pero si usted tiene tiempo, lean. Capítulo 4 de Jueces. Oiga, verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer que se llamaba Débora, que era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Miren, hermanos, ella se levantó como juez. Aquí hay algo bien importante y que es una debilidad en las mujeres, lamentablemente, es naturaleza. Mire, ella hasta se hizo en su lugar y le puso de nombre Débora. Es que ese es un gran problema, hermanos. Esto me recuerda cuando aquellos hombres que predican le ponen a su ministerio el nombre de ellos. Ese es un error, hermanos. Es pecado de advocación. Es idolatría. Eso se llama advocación. Puede buscarlo donde quiera en el diccionario y va a ver que la advocación es pecado. Es ponerle yo nombre propio a algo que no es mío o a algo en lo que yo participo. Y es algo incorrecto. Bueno, hermanos, sigamos adelante. Miren lo que sigue diciendo aquí. Ahora voy a ir al verso 8. Dice, y Barak le respondió cuando lo mandó a llamar Débora. Si tú fueres conmigo, yo iré, verso 8. Pero si no fueres conmigo, no voy. Miren, hermanos, a la guerra. Porque él se tuvo que amparar, digamos así, de una manera coloquial. Se tuvo que amparar en las naguas de una mujer. Porque tenía miedo. Así era la condición. Y este es narrado como el más fuerte, como el más valiente. Y mire lo que hace. Entonces no podemos hacerlo así. Mire, ahora le voy a leer en el capítulo 17, siempre de aquí de Jueces. Mire lo que dice en el capítulo 17 de Jueces. Verso 6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí en este versículo aparece una palabra muy bonita que es hebrea, que significa que es yashar. Miren, en verdad es importante que entendamos esa palabra. Aunque a mí ya le dije que no me gusta hablar de palabras así, pero yashar es una palabra que aparece aquí en este versículo que significa hombre, oiga, hombre honesto, hombre justo. No había hombre justo. Oiga, eso es lo que está diciendo aquí. En ese tiempo ya no habían hombres justos, no habían hombres rectos. Léalo y va a ver. Busque esa palabra en alguna manera en el internet, hombre. Yashar es una palabra hebrea, hermanos, que significa hombre recto, hombre justo, hombre correcto, hombre completo. Pues lo que está diciendo aquí este versículo, ya no habían no solo reyes, ¿verdad?, sino hombres correctos, hombres justos. Por eso se tuvo que levantar una mujer. Y para que vea que esto es algo muy importante para nosotros, miren lo que dice en el verso final del libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok, miren, hermanos, en este versículo se amparan los de este extremo,
que defienden esto. Y dicen, ahí está la jueza Débora y era pastora. Pues mire, para que vea usted que en realidad no es correcto lo que le voy a decir, mire, que no es correcto lo que se hizo en 100%. Mire lo que dice. Verso 7 del capítulo 5. Ahí es una profecía o un canto que está enseñando Débora de esta hazaña que hicieron porque ellos vencieron. Mire, las aldeas quedaron abandonadas, verso 7 del capítulo 5, en Israel, y habían decaído, dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Oiga, muchos alaban esto, pero esto lo está diciendo Débora. Aquí, hermanos, usted puede ver la obstinación de Débora. Usted puede ver la debilidad de las mujeres. Eso es lo que se ve aquí. Ella dijo, hasta que me levanté yo, ahí está el yo. Ese es un problema en las damas. En que la mujer se arroga muchas veces. Por eso es de que ya va a entender usted por qué Dios no usa a las mujeres. Bueno, pero sigamos ahora. Y los que defienden esta doctrina también se amparan en Romanos 16. Fíjese que en Romanos 16, si usted lo quiere buscar ahí, miren lo que dice el capítulo 1. No es nada de lo que ellos predican. Está totalmente ajeno a lo que ellos dicen. Pero miren lo que dice el capítulo 16 de Romanos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Oiga lo que hizo Febe. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, oiga esa palabra, a muchos y a mí mismo también. Oiga, pues, aquí ponen a Débora como predicadora. Miren hasta dónde va su imaginación. Empiezan a hacer un montón a sacar con palabras y gramaticalmente y fonéticamente y etimológicamente ajustar y empiezan a estirar y a retorcer la doctrina. Febe era diaconisa, pero ¿cómo va a pensar usted que el apóstol Pablo enseñaba que la mujer no iba a enseñar y él iba a poner a Febe a predicar? Hermanos, eso no me cabe ni aquí, mire, y nosotros no tenemos por qué estirar este versículo. Febe era una diaconisa, pero el diaconado de las mujeres no incluía predicar, hermanos. Miren, ellos empiezan a hacer un montón de análisis y buscar otras versiones que los amparen, porque eso es malo, hermanos. Ellos empiezan a buscar qué versión los puede ajustar a lo que ellos enseñan. Pero eso es una falacia, esa es una mentira. Eso es una verdadera mentira, hermanos. Nosotros aquí tenemos a una mujer que era ayudante, era ayudadora, como diácono. Y ellos comparan, ya vieron, diácono significa predicador, enseñador, maestro, y empiezan a ajustar. No, pero Febe no era eso. Y luego viene Priscila y Aquila, en el siguiente versículo. Y dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Porque ellos en su casa tenían una iglesia. Y ellos dicen, Priscila era el hombre y Aquila la mujer, o al revés, no sé cómo será, dicen ellos, ¿verdad? Pero ¿saben qué dicen? Ellos dicen, ¿ya vieron? Ahí están los dos. Y la mujer era pastora. No, hermanos, aquí no dice eso. El pastor era el esposo y la esposa le ayudaba. Era ayuda idónea, como vamos a ver. Pero para ir un poco rápido, miren lo que dice después. También saludad en el verso 7 a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Eran 2 hombres. Y oiga, verso 7, ¿sí? Y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí. Aquí no en el Evangelio, en Cristo. Aquí no está diciendo que ellos eran apóstoles. A ellos los estimaban mucho los apóstoles porque según se dice, ellos desde el principio estuvieron y recibieron el Evangelio.
y conocieron ellos se asume que estuvieron entre los 120 en el aposento alto narrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y 2, y que ahí recibieron ellos el Espíritu. Por eso eran muy apreciados, porque estuvieron en las luchas, en las pruebas. Pero aquí no está diciendo que ellos sean apóstoles. Mire, que la versión King James en inglés dice que ellos eran apóstoles. Pues miren, hermanos, ellos podrán decir, pero en la interlineal del original no aparece así, hermanos. No aparece así. Ellos no eran apóstoles. Ellos recibieron el gran afecto de los apóstoles, que es diferente. Y además, Junias hombre, no era mujer como ellos dicen, pero ellos dicen que Junias era un apóstol. Mire, hermanos, sí se nota que cómo estiran las escrituras, como dice la palabra de Dios. Ahí sí que tuercen las escrituras para su propio mal, ¿verdad? Porque no puedo decir otra cosa. Bueno, miren, luego vienen los del otro grupo, ¿verdad? Que empiezan incluso, hermanos, a atacar a las mujeres. Y empiezan que sí, que la mujer, y que por causa de ella, y empiezan, hermanos, sí, es cierto, con un gran machismo. Y es malo eso también. Porque yo le voy a decir algo, hermanos, mire. El hecho de que la mujer no pueda participar en la predicación no quiere decir que no tenga otras actividades dignas y honorables. Claro, hermanos, la Biblia manda que nosotros le demos honor como a vaso más frágil, como algo muy, muy preciado. Jesucristo lo hizo. Le voy a poner un ejemplo de Jesucristo. Mire, en Juan capítulo 8, ahí narra ese pasaje narra del capítulo 1 en adelante la cuestión de la mujer adúltera. Mire, pues, para que usted vea el machismo de muchas personas. ¿Qué hicieron a la mujer adúltera? Hallaron en el mismo acto de adulterio a los dos, al hombre y a la mujer. ¿Y qué hicieron? Solo agarraron a la mujer y dejaron ir al hombre. Y la Biblia en Deuteronomio 22:22, oiga, hermanos, Deuteronomio 22:22 dice: cuando sorprendieres a un hombre echado con una mujer y ellos estuvieran en un acto de adulterio, los dos compadecerán y los dos serán apedreados. Pero oigan, el machismo, como hasta el día de hoy, hermanos, agarraron solo a la mujer y la presentaron. Por eso Jesucristo, hermanos, viendo, mire, esa arbitrariedad, ¿sabe qué hizo? Perdonó a la mujer y dijo: mire, ustedes ya saben la historia, léalo bien y va a ver detenidamente. Solo llevaron a la mujer. Bueno, hermanos, eso es incorrecto. Eso es incorrecto totalmente. Ahí sí que debieron haber condenado a los dos. O todos hijos o todos entenados, como dice ese dicho. Pero ¿saben qué sucede? Porque todos le echan la culpa a la mujer. ¿Sabe qué hace? Le voy a poner un ejemplo. Oiga, un día una hermana nos llegó a contar: miren, hermanos, fíjese que mi hijo falló, y ni siquiera llegó el hombre, sino que mandó a la mamá. Y mire, ¿sabe? Fíjese que mi hijo le falló al Señor. ¿Y cómo, hermana? Le dije yo. Pues fíjese que él cometió adulterio, pero el problema es que la hermana se le sometía. Oiga, la mujer era la culpable. Yo le voy a decir algo, hermanos. No es la mujer la más culpable, el más culpable es el hombre. Así quítese de su mente todos esos prejuicios. Mire cómo está la sociedad. Si falla el hombre y es adúltero, todos se callan, o es menos mire, hacen menos bulla. Y es menos el escándalo. Pero si lo hace una mujer, todos se van encima. Yo no estoy justificando a la mujer. Mire, para que vea que Dios así piensa. Mire qué hizo Dios. Cuando falló el hombre, ¿a quién buscó? A la cabeza. Llegó con el hombre y dice: ¿dónde estás tú? A él le fue a pedir cuentas. Claro que la mujer alcanzó, pero oiga, el mayor responsable es el hombre. Mire con el caso de David. ¿Acaso llamó a Betsabé? Usted oye que llamó. Betsabé sufrió las consecuencias de su delito y de su pecado. Pero las peores consecuencias las recibió el hombre, David. Miren, hermanos, ¿hasta cuándo vamos nosotros a mantener eso mismo? Pues estos
Así acusan a la mujer con estos versículos. Ahora le voy a leer solo dos versículos, dos pasajes. En Colosenses capítulo 3, si usted lo quiere buscar más adelante o lo quiere buscar en este momento, mire lo que dice. Colosenses capítulo 3, aquí dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Perdón, hermanos, en fin, lo que dice el capítulo, el capítulo 3 de Colosenses, pero también vamos a ver, si quiere habla también en Primera de Pedro, pero dice en el verso 18: casadas estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Miren lo que dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es que, miren, hermanos, el hombre como cree que es cabeza y que puede hacer también un montón de arbitrariedades con la mujer y de violencia, hermanos. No, yo no estoy predicando de que a la mujer no se le dé honor y se le tenga respeto. Yo también tengo hijas y tengo esposa, pero hermanos, eso de agredirlas, no, hombre, o de maltratarlas, o darles ya de puñetazos, eso, hermanos, hermana, eso no es correcto. Créanme de que eso ya es denigrante. O a la humillación. Miren, hay hermanas de que no tienen ni siquiera para uno sus zapatos nuevos. Ya, no, hombre, es que también es, hermanos, yo no estoy yendo a extremos, pero esta gente que muchas veces predica esto, eso es lo que le inculcan, un machismo a los hombres. Y por eso los hombres se sienten, cuando él de ejercer un enseñoreamiento sobre las mujeres o sobre los hijos, ahí sí sacan el pecho, pero cuando hay que dar la cara, se esconden. No, hermanos, si uno es el mayor responsable de todo esto, yo no estoy diciendo con esto que se le falte al respeto. No, pero miren lo que dice Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1, hermanos. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas, siempre va a aparecer este consejo, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire el llamado a las mujeres, a ser castas, santas y respetuosas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible. Estas palabras que aparecen aquí nos van a servir cuando lleguemos a la conclusión, que son de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban también en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, diciéndole mi Señor, de la cual, oiga pues, a ella las pone, mire, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor. Esa palabra es importante, dándole su lugar correcto, hermanos, a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ustedes, hermanas, que buscan a Dios, que buscan a Jesucristo, lo que enseña, aquí esta es una enseñanza apostólica. Lo que enseña la palabra de Dios es que ustedes son, mire, son imitadores de Sara, no de Débora, óigame bien, de Sara, que llamaba mi Señor. Oiga, una sujeción. Yo no le estoy diciendo que le digan en este tiempo mi Señor, pues no. Pero, hermanos, lo que habla de esto es un respeto. Y el hombre también, miren lo que dice aquí, ustedes también den a la mujer su lugar, su espacio. Miren, no, como quien dice, no la esclavicen, no sean tiranos. Eso es lo que da a entender aquí. Bueno, hermanos,
Pero, sin embargo, yo solo le estoy dando a manera de introducción esto para que usted no lo haga así, mire, para que usted tenga una idea. Pero yo no voy a usar esos argumentos. Yo voy a usar lo que dice Dios aquí. Eso es lo que vamos a ver. Y entonces vamos a ver dos grandes principios. El primero, que Dios, hermanos, es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Él ya ordenó todas las cosas. Mire, en Génesis 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Oiga, pues, ya había sido criado cielos y tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. En torno a este versículo se forma un montón de teorías y que el diablo, y que miren, hermano, no, aquí está diciendo esto está desde el principio. Yo voy a leer lo que dice aquí, ni me voy a inventar más de lo que dice aquí, porque eso me pone a mí en una situación difícil. No, lo que dicen en Génesis 1, 1 y 2, capítulo 1, verso 1 y 2 dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ya estaban creados. Pero lo que hizo Él fue ordenarlo para propiciar la vida que iba a crear. Todo fue un plan de Dios. Vea, entonces la gente empieza a especular, a hacer lucubraciones y a decir y a formarse un montón de teorías. No, hermano, más de lo que dice la palabra de Dios no podemos decir. Lo único que le puedo decir es de que Dios empezó a ordenar, a hacer un nuevo orden de cosas. Ya estaba todo criado porque la luz no la hizo en ese momento. Lo que hizo fue la luz del sol y las estrellas y de la luna. Eso fue lo que hizo Dios, porque Él es luz. Ni modo que el cielo estaba a oscuras, porque no había energía eléctrica. No, hermanos, Él es luz, así dice el apóstol Pablo, y habita en luz inaccesible. Es tan brillante que no lo podemos ver. No, lo que está haciendo aquí es ordenando las cosas para propiciar la vida del hombre. Entonces Dios creó, mire, ¿y cómo creó Dios las cosas y ordenó las cosas? Esto es bien importante. Por medio de sus leyes. Con leyes empezó a ponerle leyes, límites a todas las cosas. Por eso la ley es importante. La palabra de Dios dice que de lo que no era, por eso dice que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. De tal manera que de lo que no se veía, fue hecho lo que se ve. Quiere decir, hermanos, importante esto, que Dios ordenó todas las cosas. Y empezó a dar orden, porque Dios es un Dios de orden. Bueno, y miren lo que dice. Yo le voy a decir una cosa. Sin la palabra de Dios no hay orden. Eso es claro, hermanos. Por eso cuando en una iglesia empieza a haber desorden, tanto en los cultos como en la vida de los hermanos, o la mujer empieza a hacer lo que quiere, porque no hay una ordenación, no hay un ordenamiento, un orden, porque no hay palabra de Dios. Si la palabra de Dios es clara y ordena, hermanos, ordena las cosas. Por eso el orden de Dios es importante. Miren lo que dice en Job 32:13. Se lo voy a leer, hermanos, un poco rápido. Realmente es un poco... Vamos a avanzar un poco en Job 30. Aquí está, hermanos. Es un poco difícil así, pero miren lo que dice. ¿Quién visitó pues la tierra? Dice. Por él la tierra. ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Pues usted ya sabe la respuesta. Job 34:13. Mire, el que puso visitó la tierra para empezar a propiciar la vida, y el que la ordenó y la puso en orden fue Dios, hermanos. Eso lo leímos ya. Ok, hermanos, pues mire, lo que sucede aquí es algo bien sencillo. De que nosotros debemos entender que Dios es un Dios de orden desde el principio. Y mire lo que hizo después. Dios viene, ahora leamos en 1 Corintios capítulo 11. Yo voy a leer ahí atrás un poco rápido. Miren lo que dice en el capítulo 11.
Aquí sí, aquí está. Ahí en Primera de Corintios, vamos a leer el verso 2. Primera de Corintios, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Oiga pues, aquí está poniendo Dios orden. Dios está poniendo un orden, está dando un orden a las cosas. Pero no todo tiene, mire, por eso no nos podemos cambiar. Aquí está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza. Lo está poniendo a la cabeza. Entonces no podemos nosotros cambiar este orden. Cuando se altera este orden, lo que sucede es que va a haber caos, va a haber cismas, va a haber problemas. Y el principal problema es con Dios. Entonces ya vamos a leer por qué Dios mandó que la mujer no ocupe un espacio arriba del varón. Oiga, hermanos, fíjese que en Isaías 3:12, ahí atrás, en Isaías 3:12, hay un pasaje que quiero leer ya para terminar digamos, este gran principio, que miren lo que dice Isaías 3:12. Los opresores son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Mire, aquí está, no crea, este es un ay, es una censura. Esto es como una censura para Israel, que ahora eran jóvenes porque ya los viejos o hermanos o habían desaparecido o se habían escondido. Y las mujeres tuvieron que tomar la batuta. ¿Y sabe qué? Las mujeres son opresores de mi pueblo. Son jóvenes y las mujeres. Y los que te guían, o sea, los jóvenes y las mujeres, te engañan y te extravían, dice otra versión. De manera, hermanos, que no podemos alterar un orden que ya está establecido y que lo estableció la palabra de Dios. Ese orden lo da la bendita palabra de Dios. No nos podemos salir de lo que aquí está. Bueno, ahora el siguiente, hermanos, es las doctrinas fundadas por los apóstoles y Jesucristo, hermanos. Las doctrinas de Jesucristo y sus apóstoles son el hito, son el ejemplo, el arquetipo, el ejemplo, el paradigma para seguir. Oiga esto, hermanos, es el modelo, la primera iglesia. Y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles son el modelo. Así es de que aquí usted no se deje guiar como la hermana que pregunta o los hermanos que preguntan en Sonora, mire, o en Honduras, que ellos dicen que llegó un apóstol a hacer un gran ordenamiento, hermanos, y que iba a levantar un montón. No, es puras mentiras. Que digan los apóstoles modernos, ni a lo que dicen los apóstoles y profetas modernos, ni lo que digan los pastores. Nosotros nos basamos a lo que ya está escrito, porque óigame bien, ningún apóstol moderno puede ponernos nuevos fundamentos. Ya no hay más fundamentos. El fundamento está puesto y es Cristo. Y las doctrinas ya son tan inamovibles y tan profundas que no necesitan ni cambios ni añadiduras, hermanos. Ya no necesitamos más, suficiente con lo que está aquí. Entonces que no me vengan con que hay buenas nuevas revelaciones. No, la revelación que vamos a tener es que Dios, revelar es quitar un velo, develar un velo. Entonces lo que necesitamos es revelación para entender lo que está escrito. No más. ¿Por qué más? El que añade a las palabras del Señor Jesucristo, hermanos, es un hereje. Así de que usted, mira, a mí me tiene sin cuidado lo que diga el Señor apóstol, el doctor y apóstol. No, hermanos, a mí me tiene sin cuidado. Para los que tiene bajo sus ensalmos será el gran apóstol, pero no para nosotros, hermanos. Para nosotros el gran apóstol Pablo es un hito. También la primera iglesia. Y en la primera iglesia no habían mujeres predicadoras. Ni en el Antiguo Testamento, hermanos. Mire, por eso dice la palabra de Dios como la ley también lo enseña. ¿Cuál ley? Ya vamos a ver. Mire, para ir concluyendo esto, le voy a poder decir, en Mateo 17:5, ahí dice que los apóstoles tuvieron una gran
revelación de Dios. Dice que una nube los cubrió en el monte cuando la transfiguración de Jesucristo se dio, que Él les mostró toda su gloria. Dice que una nube los cubrió y les dijo: este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesucristo, en el cual tengo complacencia. Y les dio un consejo, la voz divina ahí. A Él oigan. Oiga lo que está diciendo. De manera que lo que está escrito acerca de Jesucristo es lo que debemos oír, es lo que nos interesa. Muy bien. También adelante en el capítulo 28, verso 19 del mismo libro de Mateo dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y enseñen mi palabra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, enseñándoles. Oiga, ¿qué les tenemos que enseñar? Todo lo que yo les he mandado. Eso es lo que tenemos que enseñar. No lo que ahora están enseñando los nuevos apóstoles de la prosperidad y los apóstoles del Espíritu. No, hermano, mire, la apostolitis es una verdadera pandemia, hermanos. Peor que el coronavirus, porque está mandando a mucha gente al infierno. Bueno, y mire, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice que Lucas empezó a poner en orden todo lo que respecto a Cristo se había dado, hermanos. Y mire lo que dice ahí. Ahí enseña algo muy importante. Todo lo que Jesucristo empezó a hacer y a enseñar, y les mandó que ellos enseñaran esos mandamientos. Les dio instrucciones después de que Él resucitó y les mandó que eso enseñara. También, hermanos, en Efesios 2, capítulo 2, versos 19 y 22, ahí dice, hermanos, de que nosotros estamos fundamentados en la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Mire, eso lo puede leer en Efesios capítulo 2, versos 19 y 22. Luego, hermanos, usted puede leer Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos finales nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Oiga, el cual, siendo el resplandor de su gloria, oiga eso, hermanos. También, mire, ahora nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que a mí puntualmente me interesa. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora no nos habló por otros. Mire, los profetas dijeron todo acerca de Jesucristo. Los salmos acerca de Jesucristo. Y es lo que nos interesa. Pero aquí nos ha hablado Él por el Hijo. Ok, hermanos. Mire, de manera que la primera iglesia es como quien dice, se lo vuelvo a decir, como el arquetipo, como el hito, como el ejemplo, como el modelo. Mire, es lo único que tenemos. Esa primera iglesia apostólica. Si comparamos esa iglesia con la de hoy es un verdadero figurín. Es un verdadero, hermano, es una caricatura. No se parece. Mire, sin embargo, la primera iglesia para nosotros es el ejemplo más grande, el preclaro ejemplo a seguir. Esa iglesia sufrida, esforzada, humilde, llena del Espíritu Santo, con orden apostólico. Usted imagina a los apóstoles presidiendo. ¿Quién más quería presidir si querían oír todo lo que ellos recibieron del maestro? Hermanos, ahí no había lugar para la mujer. No había lugar para la mujer. Bueno, hermanos, voy a dejar acá ese tema. Hay muchos más versículos que usted puede buscar en su Biblia, pero voy a llegar a la conclusión. Para terminar en la conclusión, hermanos, yo le voy a decir, hay dos pasajes bíblicamente hablando, hermanos, que son los que más contienen la doctrina de Jesucristo en este aspecto. Miren lo que dice en 1 Corintios, ahí adelante, hermanos, en el capítulo 14, verso 33. Como en todas las iglesias de los santos, oiga pues esta introducción, como en todas las iglesias de los santos,
vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, ya vamos a ver por qué dice hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Voy a dejar ahí un momentito. ¿Qué ley lo dice? A ver, yo busqué en toda la ley de Moisés y no hay ni un versículo que diga que la mujer se calle. Sin embargo, hay una ley que es eterna, que es universal, que es, hermanos, un gran principio divino. Y la dio, hermanos, nada más y nada menos que en el capítulo 3 de Génesis. Mire, cuando viene Dios y habla con la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Entonces vino Dios y le dijo a la mujer, por cuanto esto hiciste, con dolor darás a luz tus hijos. Oiga, pues, y tu marido se enseñoreará de ti, y él, y tú estarás sujeta a sus deseos, a su deseo, dice. Esa es la ley. Miren, hermanos, y qué más ley que la que dio Dios mismo de su boca. La ley es que Dios da directamente, como en los 10 mandamientos, contundentes, hermanos, sin ambigüedades, con una gran certeza. A ver, cuando Dios dice, no matarás, ¿qué entiende usted de no matarás? Ahí no hay ambigüedad, son certeros. Cuando dice, no matarás, no adulterarás. ¿Y quién? Ah, pero es que el adulterio, usted no puede decir nada, es incuestionable. Así son los mandamientos que Dios da directamente. Y ahora oiga con dolor darás a luz tus hijos. A ver, mujeres, ustedes no sufren cuando dan a luz un hijo. Dicen que es el dolor más espantoso que hay. Pero hermanos, eso lo dio Dios. Y dijo también, y la mujer, y tú el varón, tu esposo se enseñoreará de ti, le dijo. Adán se enseñoreará de ti. El hombre se enseñoreará de ti. Y a ti será, y tus deseos serán sujetos a él. Es parte de miren hermanos, esta es una ley. Pues cuando el apóstol Pablo dice, como la ley también lo manda, las mujeres estén sujetas. Esta es la ley, la que dio Dios. Ahora, ¿y por qué dice en todas las iglesias de los santos? Como vimos, todo es la iglesia. Como en todas las iglesias. Cuando en una iglesia de Dios, hermanos, hay orden, esa es una iglesia amparada por Dios. Pero cuando viene una iglesia y altera todo el orden, entonces ya no es como una iglesia de Dios. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen. Pero esa palabra callen, porque no les permito hablar. No, hermano, no está diciendo que la mujer esté en un silencio sepulcral, en un silencio, hermanos, absoluto. No, no, no. Esa palabra aquí, hermanos, se traduce, hermanos, como la leo. Esa es una palabra griega. La leo significa que no esté al frente, que no predique. Eso es lo que está diciendo. Si aquellos que son exegéticos y les gusta mucho la gramática, la etimología, pues búsquenlo. Ahí van a hallar en ese texto esa palabra. La palabra hablar no está diciendo que ellas no digan nada. Lo que está diciendo es que no prediquen, que no estén al frente, porque esto contraviene la ley de Dios que dijo que ella tenía que estar. El hombre era la cabeza de ella. Eso es lo que está diciendo. Y ahora mire, esto es consecuente con lo que enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Otra vez aparece hable, la leo. La leo es una palabra, hermanos, que significa estar al frente, o estar por delante, o predicar específicamente. Búsquelo y va a ver. Lo que sucede, hermanos, con el hebreo, el arameo, el griego koiné, hermanos, con el que se escribieron las escrituras y se dieron a conocer las escrituras, son idiomas vernáculos de gran espectro. Una palabra, mire, le voy a poner un ejemplo para que Natán, esa palabra hebrea Natán,
tiene 90, óigame bien, 91 significados, bien, 91 opciones de interpretación. Ahora vea usted lo difícil que es interpretar. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender no la letra no, sino que el espíritu de la ley, de la palabra de Dios. Como dijo Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Porque Él les estaba hablando de algo que a la letra era difícil. Mire que decía él, el que no come mi carne ni bebe mi sangre. Si los judíos, esto fue un escándalo, porque los judíos no podían ni comer ni siquiera la carne de un animal inmundo, mucho de cerdo o de camello o de otros animales, mucho menos antropofagia, carne humana. No podían. Entonces fue un escándalo cuando él les dijo, miren, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Peor tomar sangre. Si esto era. Pero viene Jesucristo y les dice, ¿qué? ¿Les escandaliza esto? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender en las escrituras no es etimológicamente cada cosita y así. No, hermanos, solo cuando hay cosas muy difíciles es bueno. Pero tenemos que entender el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios, lo que está escondido detrás, lo que son principios, lo que son, hermanos, fundamentos en la palabra de Dios. Muy bien, miren. Aquí dice eso el apóstol Pablo y miren lo que sigue diciendo. Si alguno, esto me interesa a mí, si alguno se cree profeta, verso 36, disculpe hermanos. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Lo que está diciendo Pablo aquí, miren, de ustedes no salió la palabra como quien dice, esto no es nuevo, esto no se los reveló Dios a ustedes. Eso ya viene de antes. Esto no es una verdad moderna o exclusiva, en otras palabras, como muchos piensan. Muchos porque dicen un montón de cosas y miren, hermanos, creen que solo en su grupo, ya lo he dicho muchas veces, solo ahí se revela a Dios. No, hermanos, no es así. Ahora viene Pablo y dice, entienda si alguien se cree espiritual o profeta, que todo lo que estoy diciendo son mandatos del Señor, porque Jesucristo se lo había revelado a él en sueños o en visiones o en inspiración, no sé cómo decírselo. Pero eso es lo que está diciendo Pablo, pero miren lo que hace la gente. ¿Qué hace? No, esto lo dijo Pablo porque esto era cultura antes. Así interpretan estos versículos. Porque antes solo las rameras hablaban. ¡Qué desenfocado! Ese no es el espíritu de la escritura. No culturice usted, hermano, pastor, predicador, o que te llamas apóstol. No culturicen la palabra de Dios. Nunca hay que hacer eso. ¿Cómo vamos a decir nosotros? Es que en aquellas culturas, no, hermanos, si el espíritu de la palabra de Dios es eterno, es para todo hombre, tanto hace 2000 años como ahorita, en este momento. No hay que culturizar la Biblia. Es que como las sociedades han cambiado. La sociedad ha cambiado, pero la palabra de Dios jamás. No me venga usted con ese cuento. Yo oía a un predicador, mire, un insigne predicador. Un predicador muy famoso que así interpretaba esto. Sí, es que en esas culturas griegas había mucha misoginia y a la mujer se le marginaba y no se le dejaba ni siquiera hablar. Pero hoy han cambiado las cosas, la mujer tiene más espacio y ahora sí ya puede predicar. Mire, muy insigne y muy teólogo podrá ser, pero está equivocado. No, aquí hay que interpretar el espíritu. ¿Y qué dice? Miren, lo que yo les estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, son mandamientos del Señor. Así de que esto no lo podemos quitar. Si a alguien no le gusta, pues será su problema. En otras palabras, hermanos, miren, la ley lo dice, pero ¿qué ley? Ya una ley universal, un divino principio que salió de la boca del mismo Dios.
Ahora, terminemos con algo, hermanos, en Primera de Timoteo. Yo creo que ese versículo muchos ya lo conocen. Primera de Timoteo, hermanos. Capítulo 2, verso 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. O sea, con vergüenza, pues, que no enseñen todo, eso es sencillo. Con pudor, que no anden de una manera, hermanos, indecente. Eso es lo que está diciendo. Y modestia. Esta palabra modestia se usa mucho en la palabra de Dios respecto a la mujer, porque la mujer carece de modestia. Le gusta lucir, le gusta llamar la atención. Es una debilidad de las damas. Y se imagina usted una mujer predicando sin modestia. Hermanos, yo voy a hacer un paréntesis acá. Miren, hermanos, las peores herejías en este momento, las peores enseñanzas, las enseñanzas más absurdas y descabelladas están saliendo de la mentecita de mujeres predicadoras. Mire, hay predicadoras que lo único que hacen es alucir, lo que eso es lo que les gusta, no tienen modestia. Uno como predicador, hermanos, cree que es muy, uno piensa mucho lo que va a decir, porque no queremos decirlo. No, la mujer es reactiva, ella, hermanos, mire, ella dice las cosas, aparte de que padecen de verborragia. Yo hablo a 20 por hora, las mujeres generalmente hablan a 90 por hora. Y algunas llegan a sobrepasar los 100 por hora. Pero hermanos, ¿sabe cómo dice un versículo en Proverbios? No recuerdo la cita, pero dice, ¿has visto hombre o mujer, ¿verdad?, ligero con sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él, dice. Eso le diría yo a las damas. Mire, verborrágicas y hablan de todo. Hay mujeres que suben a predicar y empiezan a hablar de su embarazo, de la suegra, del problema que tuvo con el chiquito. A mí qué me interesa eso, hermanos. Esa es su vida privada. Pero eso es lo que, porque a la mujer se le acaba, hermanos. Y entonces empiezan sus emociones a aflorar. Entiéndame que Dios está diciendo aquí, no le permito a la mujer, dice, que las mujeres se atavíen con modestia, no con peinados ostentosos para llamar la atención, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Miren, hermanos, qué hermoso estos versículos. La mujer aprenda en silencio. Mire pues, aquí voy a hacer otra vez aparece la palabra silencio, ¿verdad? La palabra silencio. Ya vimos qué es eso, hermanos. ¿Qué es silencio? Es hermanos, que aprenda sosegadamente. Esta palabra silencio se traduce, hermanos, con calma, con tranquilidad, porque la mujer es efervescente, hermanos, reactiva, y hermanos es muy hiperactiva. Yo sé que no todas, por supuesto, generalizar, pero casi en su generalidad, casi todas. Y hablan y dicen, y mire, y por eso el chisme siempre se asocia a la mujer, lamentablemente. Pero miren lo que termina diciendo. Porque no permito a la mujer enseñar. Aquí no hay vuelta de hoja. Que porque Febe era diaconisa y ella sí enseñaba. Hermanos, eso es hipotético. No lo dice la Biblia. Ahí ellos han estirado y enrollado la Biblia hasta darle la forma que ellos. Pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios. El espíritu de la palabra de Dios es que la mujer no debe estar como cabeza del varón. Punto. ¿Y qué no entiende usted de esto, hermanos? Si esto es tan certero. Voy a terminar con esto. Oigan. Porque no permito a la mujer, verso 12 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, quieta, en otras palabras. Otra versión dice, sino que esté sosegadamente aprendiendo del varón. Ah, miren, hermanos, esto es un dolor, es un golpe bajo al orgullo de muchas mujeres.
que quieren, no, es que se les han metido las ideologías, hermanos, que están en el mundo. La ideología de la liberación femenina, la ideología de género. Las mujeres somos iguales, nunca podemos ser iguales. Principiando que anatómicamente somos diferentes, porque tenemos funciones distintas. Fuimos diseñados para diferentes funciones. Y usted no fue diseñada para ser cabeza. El hombre sí. Lamentablemente el hombre en este tiempo, hermanos, mire, el hombre es tímido y ahí se para y no hay ni qué decir. Y la mujer sí. Pero eso no le da el derecho a la mujer para predicar. No me venga con que Dios le reveló en sus sueños, tal vez. Pero no es que Dios, hermanos, haya hecho eso. Yo lo que le voy a decir con todo respeto, hermanos, mire lo que dice, voy a terminar este versículo. Mire por qué razón. No es por una razón cultural. No es por una razón machista como muchos piensan. No es por razón, hermanos, social. No, oiga, ¿por qué razón no lo debe hacer? Por el mandamiento eterno, divino y principal, hermanos, que está aquí. Porque no permite, por esto. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Por esa razón. No es por razón cultural, no es por razón, por misoginia, no es porque el hombre tenga algo contra ustedes, hermanas. Sé que me están escuchando mujeres que predican. Pueden predicar, pueden participar de muchas actividades, pueden profetizar, oiga, pero no pueden, hermanos, predicar donde hay hombres. Si hay solo mujeres, prediquen con toda libertad. A los niños enséñenles. Pero el hombre no. Aquí habla de hombre. Hombre como hombre. Qué triste es ver hombres que le están preguntando a una mujer. Recientemente a mí me llamó la atención. A mí no me gusta oír eso. No crea que yo me paso metido en el internet. No, hermanos. No me paso metido ahí. Porque, hermanos, hay un montón de herejías ahí. Pero recientemente oí a una mujer de un hermano que a mí me extrañó que subiera ese video de esa mujer predicadora. Que hay demonios que atacan a la 1 de la mañana. El demonio de no sé qué a las 2 de la mañana. A las 3 otro demonio. Hermanos, mire, qué descabellado. Realmente no tiene ni fundamento. Pero lamentablemente le han hecho mucho daño. ¿Y sabe qué? Eso descabellado que estaba diciendo ella, porque no está aquí en la Biblia, son imaginaciones de ella. Hermanos, ¿sabe qué significa eso? Esto, miren, hermanos, que ella no está en el orden de Dios y por eso se pone a predicar. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que unos hombres, a mí me extrañó, hermanos, pastores alineados aquí, mire, y ya grandes, preguntándole a la pobre mujer. Hermanos, qué mal estamos de verdad. Pero este es el símbolo de la gran apostasía que estamos viviendo. Miren lo que dice Pablo. Porque Eva fue engañada primero. Y Eva fue la que engañó al hombre. El hombre no lo engañó a Satanás. Quiere decir que la mujer es proclive, es más factible, es más accesible a que Satanás la engañe. Aunque no le gusten a las féminas, aunque no le guste a la mujer, pero así es. Dice, porque fue Eva la que fue engañada. Quiero decir que es proclive, oiga, se lo vuelvo a repetir, a ser engañada, a ser burlada, a decir lo que no es correcto. Así de que, hermanos, yo voy a concluir con estas palabras. Ojalá, hermanos, la Biblia sola enseña. La palabra de Dios es tan perfecta que enseña. Se salvará engendrando hijos. Lo que quiere decir en ese versículo, se salvará engendrando hijos si permaneciere, oiga, a ver, otra vez, con modestia, en santificación
en buenas obras y santificación en el Espíritu. Oiga, hermanos, quiere decir funcionando en su lugar. Eso es lo que está diciendo ahí. Que sí, que ya no engendran, que no, que dan a luz, que teniendo hijos. No, 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 no. No está diciendo nada de eso. Por eso le agrega modestia y santificación. Miren, hermanos, para tener hijos no hay que santificarse, ¿verdad? Eso usted lo sabe. Para tener hijos, mire, para tener hijos no necesita ser usted modesta. Hasta las mujeres más revoltosas tienen hijos. Aquí es algo espiritual. Está diciendo que cumpla su trabajo y así se va a salvar. Pero no solo no hace su trabajo, sino que se pone a hacer trabajo de otros, estamos mal, estamos amolados. Yo le invito a las hermanas que predican. Si son solo mujeres, predíquenles. Ok, predíquenles. Si son solo hombres, hermanos, nada. Le voy a contar un testimonio breve de menos de un minuto. Predicando leyó la palabra de Dios a una señora. Yo no sabía que era pastora, créanme, hermanos. Y yo empecé a hablar de algunos versículos como estos y cómo Dios pues había hecho ese orden. Yo no sabía por qué. Pero ¿sabe cómo me dijo? Ah, o sea que usted es de los machistas, me dijo. O sea que usted es macho, me dijo. Y yo me sorprendí. En contra de nosotros. A mí el Señor me levantó. Sobre pastora de mujeres, le dije, no, en mi iglesia hay un montón de hombres y yo soy madre de ellas. No, hermanos, no hay madres ni hay padres. Óigame bien, hermanos, aquellos que piden que les digan padres. Yo le voy a decir que ellos dicen, y ahora les dicen madres. Mire, peor, hermanos. Tomando el ejemplo malo de Débora, porque no es una gloria. Ya se los expliqué por qué. Débora, hermanos, pobrecita, tuvo que levantarse, porque ella misma dice, yo me levanté como caudillo y me levanté también como madre en Israel. Muy bien. Hermanos, por favor, mire, no llame a nadie padre. Usted no tiene más que un padre. Y es Dios y todos somos hermanos. Que yo soy pastor y por eso soy padre. No, hermanos, yo no soy padre de ninguno. El que lo engendró es la palabra de Dios y el que le ha dado el crecimiento es Cristo. Él es nuestro Padre. No tenemos todos un mismo Padre. No llaméis a nadie Padre. En el ámbito espiritual no hay que llamar a nadie Padre. Pablo se pone como padre, pero él sí dio una hipérbola, exageró su relación para que lo reconocieran y trabajar con los hermanos. Pero hermanos, dicen que Jesucristo fue el que exageró. Él estaba criticando ahí en el capítulo 23 de Mateo, está criticando a los fariseos que se hacían llamar padres. Hermanos, a nadie llame padre. Jesucristo no exageró, no es una hipérbole de Jesucristo. Y una hipérbole es una exageración de algún hecho, de alguna palabra, para darle más realce. Pero Jesucristo no hiperboló ahí, no hizo una hipérbole, no hizo una exageración. La exageración fue de Pablo. Pablo dijo, porque pero en el Evangelio yo los engendré. Así es que no tienen otro padre que yo. Va. Pero hermanos, usted no se puede poner en el lugar de Pablo. ¿Quién es usted? ¿Usted quién es? Dígame. Usted es hermano mío. Usted es hermano de todos. Pablo era un gran maestro, un gran apóstol. Pero hasta ahí dejémoslo porque no viene al caso. Pero no llame madre a nadie. Nosotros no tenemos madre, hermanos. No tenemos ninguna madre en la iglesia. Sino aquellas que hacen la voluntad de Dios. Ella es mi madre y mis hermanos. Pero eso es simbólico. No es que sea así, hermanos. Incluso Pablo también se pone como una nodriza. Él dice, yo estoy de parte y será que él dio a luz. No, hermanos. Está hablando en términos metafóricos, espirituales, para que entendamos. Voy a terminar aquí, hermanos. Espero de que esto haya aclarado el tema de ¿puede la mujer ser, puede
permite Dios ministrar a la mujer donde hay hombres. Miren, en esta foto hay hombres. Quise, pues, mire, en primer lugar la señora tiene pantalón. Y mire, aquí está, con hombres y mujeres. Eso no es correcto, hermano. Pero no porque lo digo yo. Se lo demostré a través de las Sagradas Escrituras. Y se lo puedo volver a predicar de la misma manera. Y puedo agarrar muchísimos más pasajes si tuviera más tiempo. Pero le dejo eso en su corazón. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén y amén.